En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Estamos dentro del año santo, año jubilar franciscano, que el Papa León XIV ha concedido a la familia franciscana, porque San Francisco de Asís murió en el año 1226, por lo tanto se cumplen 800 años de su muerte. Esta es una parroquia que no está dedicada a San Francisco, está dedicada a la Virgen, pero que está llevada por franciscanos de María, y por lo tanto esta es una parroquia jubilar donde se puede ganar la indulgencia plenaria, incluso una por día. Para uno mismo, me imagino que para uno mismo una por día tiene que ser como que muy pecador, pero en fin, una por día para uno mismo o para un familiar difunto. Quiero empezar con esto porque va a ser el tema de las meditaciones de este año, debido a que lo importante junto a la indulgencia es la figura y la espiritualidad de San Francisco. Cuando se hace un año santo, siempre el Papa que lo convoca pone una especie de lema o de tema general, el que hemos terminado ahora, porque ha sido acabar uno y empezar otro. El Papa Francisco, que fue el que lo convocó, estaba dedicado a la virtud de la esperanza. Y en este caso es San Francisco de Asís. Pues bien, la figura de San Francisco, su espiritualidad, es lo que tiene que servirnos de referente, de meditación, de imitación durante este año. Por eso empecé en la meditación del mes pasado, empecé hablando de qué es lo que el Señor le dice a San Francisco, es decir, las apariciones del Señor o de la Virgen a San Francisco. Creo que esto es lo primero. Después vamos a ir viendo los otros meses, si Dios quiere, cómo San Francisco va a ir respondiendo a esto, no solo por una mera curiosidad intelectual o espiritual, sino sobre todo por imitar. Nosotros imitamos a Jesucristo, que es nuestro modelo, es verdad, pero en este caso concreto imitamos a Jesucristo siguiendo el camino de imitación de Cristo que llevó a cabo San Francisco. Os hablé la semana pasada de las dos primeras apariciones del Señor a San Francisco. La primera tuvo lugar en la ciudad de Spoleto, cuando él se había apuntado por segunda vez a una guerra, la primera contra la ciudad de Perugia, donde cayó prisionero y ahí empieza su conversión, y la segunda contra la ciudad de Spoleto a las órdenes del Papa. El Señor se le aparece, le hace una pregunta muy importante en la espiritualidad franciscana y para toda la Iglesia: ¿a quién es mejor servir, al Señor o al criado? Porque él estaba allí en Spoleto para alistarse al ejército del Papa, por tanto el criado evidentemente era el Papa. ¿A quién es mejor servir, al Señor o al criado? Contesta, como es natural, al Señor. Y el Señor le dice: vete a Asís y allí vas a esperar hasta que yo te dé una orden sobre lo que tienes que hacer. Pasa, no es que llevaba un diario, ¿no? Pero pasa más o menos un año, según los historiadores, y tiene lugar la segunda aparición en Asís, en la falda de la colina, en la pequeña y destruida ermita de San Damián, donde en las ruinas de la ermita se mantenía un crucifijo de estilo bizantino, antiguo, y es ese crucifijo el que le habla y le dice: repara mi casa, que como ves amenaza ruina. Repara mi casa, él entiende en un primer momento que está refiriéndose el Señor a aquella iglesia, pequeña iglesia en ruinas. Ahí empieza su peripecia que conduce a el abandono de su hogar, en fin, a la fundación de una pequeña fraternidad, porque se le van asociando primero hombres y después mujeres, la primera Santa Clara, que quieren
vivir como Él, o sea, colaborar con Él, hacer lo que Él está haciendo. Por tanto, dos primeras características muy importantes de esas dos primeras apariciones. La primacía del seguimiento al Señor. Cristo es lo primero, Cristo. El Papa es importantísimo para nosotros los católicos, es el vicario de Cristo. Y eso es muy importante. Santa Caterina de Siena decía que era el dulce Cristo en la tierra. Es el vicario de Cristo, pero no es el superior de Cristo. No hay que olvidarlo porque algunos lo confunden. Bueno, es decir, es el vicario de Cristo, pero no es el superior de Cristo. Es el custodio del depósito de la fe, pero no es el dueño del depósito de la fe. Esto queda muy claro en aquella primera aparición de Jesús, del Señor Jesús a San Francisco en Spoleto. La segunda aparición, la Iglesia. Primero Cristo. Tienes que hacer las cosas por mí. Tienes que hacer las cosas por amor a mí, que te he amado primero. Pero luego, ¿qué te pido? La Iglesia. La Iglesia. Repara la Iglesia. Podía haberle pedido otra cosa, porque en aquella época como hoy, pues siempre ha habido necesidades. De hecho, él, después de reparar San Damián, crea una pequeña leprosería para atender a los leprosos de la comarca. Pero no le pide eso, le pide: repara mi casa, que como ves amenaza ruina. La Iglesia, el amor a la Iglesia, amor a Cristo y amor a la Iglesia. ¿Cómo va él a responder eso? Primero, él, con las luces que tiene en ese momento, cree que tiene que restaurar una capilla en ruinas. Vale. Después se va dando cuenta de que la cosa es mucho más complicada y difícil, porque no es lo mismo reparar una iglesia en ruinas que reparar la iglesia que sí que estaba, pues como ahora, ¿no? En división, en problemas, de alguna manera también en ruinas. Los tiempos no son nunca iguales, pero sí que se puede decir lo mismo que el Señor le dijo a San Francisco en aquella época. Va a empezar a reparar la iglesia de personas, no solo el templo de piedra, y va a empezar a repararlo con su vida, con su testimonio. Un testimonio de entrega, un testimonio de caridad, de servicio, y un testimonio de profunda, radical pobreza, austeridad de vida, que llamaba la atención. ¿Por qué? Porque el clero, en buena medida, no eran todos, pero muchos vivían en concubinato, por ejemplo, y sobre todo el alto clero, ¿no? El bajo clero viviría en concubinato, pero desde luego para comer tenía lo justo. Pero el alto clero pues era otro mundo. Entonces su vida casta, su vida pobre, era el principal testimonio que él mostraba para decir: se puede vivir así dentro de la iglesia. Mientras que los herejes, cátaros valdenses, decían: esta iglesia está podrida, esta iglesia está corrupta, vámonos. No, un momento, aquí el problema no es de corrupción, porque todos somos pecadores. El problema es si la iglesia está enseñando o no la doctrina de Jesucristo. Porque si me dices que te vas porque la iglesia está corrompida, te digo que tu dedo que señala a la iglesia, los otros que están señalándote a ti. Y el que esté limpio de culpa, que tire la primera piedra. San Francisco muestra que lo importante es la doctrina, que nunca fue cambiada, incluso por los papas peores, pero que a la vez hay que llevar una vida coherente con esa doctrina. Y eso es lo que él intenta demostrar. Su testimonio es la mejor forma de edificar una iglesia en ruinas, unido a la predicación. Se convierte en un predicador itinerante. Os decía el mes pasado, en la meditación pasada, que él inaugura las misiones populares, es decir, él va a la gente. Hasta ese momento la gente iba al templo parroquial o monasterios. La gente iba, el que iba y el que no iba. Bueno, y él lo que hace es acercarse a la gente. Estamos hablando del siglo XIII,
La situación no tiene nada que ver con la nuestra hoy en día en medios de comunicación, pero él de alguna manera es un innovador y hace ese medio de comunicación sin radio, sin televisión, sin internet, sin WhatsApps, pero hace el medio de comunicación de ir de pueblo en pueblo, predicando de pueblo en pueblo, dando testimonio de su vida con su pobreza. 2 primeras apariciones. Siguiente aparición. Las 2 siguientes apariciones van a tener lugar en la primera es Spoleto, la segunda San Damián. Las 2 siguientes van a tener lugar en otra pequeña iglesia, hoy protegida por una gigantesca iglesia, la iglesia de la Porciúncula. Porciúncula, muchos de vosotros sabéis esta historia ya, pero algunos no, y como se graba, pues habrá gente que lo esté escuchando por televisión y que no lo sepa. Porciúncula significa porción pequeñita. Era el terreno de los benedictinos que tenían en el valle de Asís. Y los benedictinos se compadecen de él porque no tenían nada y le permiten, no le dan, le permiten que resida en una esquinita de la finca de los benedictinos. Por eso viene la palabra porciúncula, porción pequeñita, porcioncita, diríamos en una traducción al español moderno. La porcioncita, la porción pequeña. Y allí él construye una ermita que se conserva. Las piedras se conservan, después las pinturas son un poco posteriores, no mucho, pero después han hecho la iglesia como el cofre que contiene la joya para evitar su deterioro o incluso el robo de aquellas piedras puestas una a una por San Francisco. Allí van a tener lugar 2 nuevas apariciones del Señor. Bueno, una del Señor y la otra de la Santísima Virgen. La aparición de la Virgen fue para darle consuelo. Él amaba entrañablemente a María. En sus escritos, que será lo que veremos cuando termine las meditaciones sobre las apariciones a San Francisco, en sus escritos, algunos de los más bellos y más largos son sobre la Santísima Virgen. Él, hay que conocer su historia, él le habían llamado el rey de las fiestas, es decir, antes de irse a Perugia era un chico rico, su padre comerciante rico y él era un juerguista, era el rey de las fiestas. Vamos, el rey de las fiestas, me imagino que no había droga porque no existiría entonces, pero sexo y alcohol, seguro. Era un juerguista. Parecía que si tenía que haber una persona llamada a la santidad y a la conversión, el último seguramente debía de ser él, y él fue, en cambio, el que eligió el Señor. Este rey de las fiestas tenía una vida, tenía unas costumbres, tenía unos hábitos. Cuando uno tiene unos hábitos, unas costumbres arraigadas, la gracia de Dios actúa. Es como un golpe que te da el Señor, como si de verdad te levantara, pero no te desarraiga. Después de un tiempo eso aparece ahí de nuevo. Y una de las cosas que a él no digo que fuera la única ni la más importante, pero una de las cosas que más le costaba era vivir la castidad. En la Porciúncula se conserva, me imagino, vamos, seguro que no son los mismos, pero se conserva una zona que se llama la Rosaleda, el Rosalito, ¿vale? Donde hay unos rosales, nuestros rosales no son los de hace 800 años, pero había unos rosales o unas zarzas, bueno, rosales, dice la historia, unos rosales donde él en un momento de tentación muy fuerte de la castidad se arroja a los rosales, se echa a los rosales y se echa para que le piquen las zarzas, las espinas, ¿no? Y así vencer la tentación contra la castidad. O sea, que en otra época a lo mejor se podía haber dado una ducha de agua fría, pero no había agua fría, o menos no había duchas en ese momento, ¿no? Y se a bañar al río, pues quizá le pillaba un poquito lejos, ¿no? Porque aunque estaba en la llanura, el río corría a una cierta distancia. Se echa a las zarzas. Hay constancia de que en otro momento hace lo mismo revolcándose en la nieve. Es decir, él tenía tentaciones sobre la castidad y no tenemos que alarmarnos. Decir, San Francisco tenía tentaciones. Bueno,
nuestro Señor tuvo tentaciones en el desierto. Vamos a ver que fueron 3 y no eran de la castidad, pero tuvo tentaciones. San Francisco era un hombre joven que muere con 44 años. No sabemos en qué momento le ocurre esto, pero vamos, 44 años tampoco es una edad tan tardía como para ya no tener tentaciones, ¿eh? Entonces San Francisco tiene tentaciones y hace este acto de penitencia, de echarse a las zarzas para que esos pinchos le ayuden a sufrir y por tanto a quitarse las tentaciones. Bien, la tradición dice, y ahí están los rosales, ciertamente, insisto, no creo que sean de hace 800 años, pero puede ser que sean de generaciones y generaciones de rosales. No tienen ni una espina. La tradición dice que cuando él se echa a las zarzas o a los rosales para sufrir la penitencia de la espina, los rosales pierden sus espinas. Bien, los rosales no tienen espinas. ¿Cuál es la lección? Tiene tentaciones e intenta no caer en la tentación, pero todo esto le va a producir una sensación, una inquietud. Se siente mortificado. ¿Por qué tengo tentaciones? Ya tenía que haber superado esto. No estamos diciendo que tuviera pecados, sino la tentación te turba, te humilla. ¿Por qué tengo tentaciones? ¿Por qué? Ya esto tenía que haber quedado atrás y sin embargo vuelve otra vez. Y entonces se le aparece la Virgen. Él tiene dudas de sí mismo. ¿Me voy a salvar? ¿Me voy a salvar? Soy una persona ruin. Estoy hablando de Dios. Estoy dando testimonio y luego tengo estas tentaciones. ¿Me voy a salvar? ¿Realmente soy digno de hablar de Dios? ¿O tendría que ser una persona que ya hubiera superado esto para ser testigo de Jesucristo? Esta era la verdadera tentación. La verdadera tentación del demonio es la de decirte, tú no tienes salvación. Con tu historia, con tu pecado, con tu pasado, tú no tienes salvación. Cuando eso vuelve, insisto, porque no hay constancia de otra cosa, cuando vuelve en plan tentación, no en plan de caída, no lo sabemos, pero cuando vuelve en plan tentación, él se turba, se atormenta, tiene dudas, se le aparece la Virgen. ¿Qué le dice María? Ten esperanza. María le dice, pues lo que San Pablo nos cuenta, llevo este tesoro en una vasija de barro. No pasa nada, no pasa nada, eres una vasija de barro. Y así debe ser. ¿Por qué? Dice San Pablo, porque así se sabe distinguir, los hombres saben distinguir en qué consiste el tesoro y en qué consiste la vasija. Y los hombres no van a seguir a la vasija, van a seguir al tesoro, que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo dice, tengo una espina en la carne. Unos dicen, puede ser que fuera epilepsia, puede ser que fuera un vicio de su juventud, de la castidad. Tengo una espina en la carne, no sabemos en qué consistía. Y le he pedido a Dios muchas veces que me la quite. Y Dios me ha dicho, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. Son palabras de San Pablo, 12 siglos anteriores a San Francisco. La Virgen viene en su ayuda. Confía, confía, confía. No eres tú el que vas a fundar los franciscanos. No es en función de tu santidad personal. No es en función de tus méritos. Es la gracia de Dios. Confía en la misericordia de Dios. En una ocasión, uno de sus compañeros tenía muchos celos de él. Yo no recuerdo ahora mismo quién era, pero en la biografía, creo que en la biografía de Celano o en las florecillas pone el nombre de este. Era uno de los primeros compañeros y tenía más cultura que él. Y se enfrenta con él. Y le dice, ¿por qué te ha tenido que elegir a ti Dios y no a mí? Si yo soy mejor que tú, sé hablar mejor que tú. Bueno, tengo más medios, ¿por qué te ha elegido a ti Dios y no a mí? Y San Francisco le dice, precisamente por eso,
para que quede muy claro a los ojos de todos que yo no soy, sino que es Él el que hace las cosas. El Señor, lo dice la Virgen, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Es el Señor el que obra las maravillas, no nosotros. Y esta lección la tenía muy bien aprendida San Francisco y es una lección para nosotros. No pierdas nunca la esperanza en la salvación. Hay personas, quizá porque tienen la enfermedad de los escrúpulos, que se angustian muchísimo, incluso no ya por los pecados, sino por las tentaciones. No pierdas nunca la esperanza. Basta con que tú te levantes si tienes un día una caída. Basta con que no te quedes en el suelo. Basta con que no te rindas. Basta con que no digas, dejo de luchar, no tengo remedio. Tienes remedio. No olvidéis esa preciosísima frase. Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Por lo tanto, estés como estés, tienes un futuro, hay esperanza. ¿Qué le dice la Virgen además de esto? Le hace un precioso regalo. Se llama el perdón de Asís, que después el Papa confirma y que se sigue celebrando hoy en día. El 2 de agosto, fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, porque la Virgen se aparece allí ese día y se aparece rodeada de ángeles. El día de Nuestra Señora de los Ángeles, 2 de agosto, los que van a la iglesia de la Porciúncula ganan la indulgencia plenaria. Siempre, no hace falta que sea un año especial, que como este año santo franciscano. El 2 de agosto, el perdón de Asís, todo aquel que va allí con las condiciones que hay que tener, ¿no? Como para esta indulgencia, es decir, la confesión una semana antes, una semana después, estar en gracia, comulgar, rezar por el Papa y por sus intenciones, bueno, pues va a recibir la indulgencia. La Virgen le dice, todo aquel que venga arrepentido aquí va a quedar libre del purgatorio por las penas que tuviera acumuladas en ese momento, obviamente, no por las del futuro, Si al día siguiente cometes un pecado, pues sobre ese pecado, si te confiesas, te vendrá el perdón, pero tendrás que purificarte cuando llegue el momento de tu muerte en el purgatorio. El perdón de Asís, es decir, el regalo que la Virgen hace para mostrar la misericordia de Dios, para vencer los escrúpulos, para decirle a él que se atormentaba por las tentaciones, que se sentía despreciable, el más miserable de todos, que dudaba de su salvación, simplemente porque tenía tentaciones. Y la Virgen le dice, confía en Dios, confía, Dios te ama, Dios te ha llamado y sabe cómo eres, estate tranquilo, estate en paz, no dudes de su misericordia. Y eso para él fue un bálsamo, fue una terapia de sanación de algo que le estaba atormentando. Quizá a muchos que tienen graves pecados no les atormenta, porque ya su conciencia está tan relajada, tan laxa, que ya no saben distinguir el bien del mal. Pero aquel hombre que estaba buscando la santidad, que quería amar a Dios, estaba sufriendo, no porque cometiera pecados, no lo sabemos, sino simplemente porque tenía tentaciones. La Virgen le dice lo que quizá le dijo la misma Virgen, no sabemos, a San Pablo, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Siguiente aparición en la Porciúncula. No sabemos exactamente cuándo, pero evidentemente mientras que estaba viviendo allí, porque él viajaba con frecuencia. Estuvo en España, por ejemplo, estuvo en Santiago de Compostela, estuvo en Egipto predicando ante el sultán. Él se movía mucho por los pueblos de alrededor. Bueno, un día que estaba allí, mientras reza en la capilla, en la pequeña, bellísima pequeña ermita, se le aparece el Señor. Y le da un don, le da una visión original. La visión no es ver a Jesús. La visión es, él lo cuenta luego, la visión es ver, dice él, las iglesias del mundo. No había descubierto América, o sea que
No podía ver cómo está de llena siempre, por ejemplo, la Basílica de Guadalupe en México, ¿verdad? Ve las iglesias del mundo y sale de la capilla muy angustiado y llorando. Sus amigos, quizá acostumbrados ya a que tuviera estos momentos especiales de unión con Dios, le ven salir tan angustiado, tan acongojado, y le preguntan: ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto? Pensando quizá que iban a ver, que les iba a decir: he visto a Cristo crucificado, y estoy sufriendo porque he visto a Cristo torturado. Y él dice: he visto las iglesias llenas de gente. ¿Pero por qué lloras? Es maravilloso ver la iglesia llena de gente, ¿no? Eran franciscanos, pienso que no hubieran pensado como algunos, ¿no? Qué bien, cuanta más gente, más colectan, qué bien, nos frotamos las manos, ¿eh? Bueno, no, qué bien la iglesia llena de gente, rezando, qué estupendo. ¿Por qué te da eso tristeza? Porque todo el mundo va a la iglesia a pedir. Y lo que he escuchado es la misma oración en boca de todos: dame, dame. Dame salud, dame dinero, dame trabajo, dame que llueva en el verano y que no se me pierda la cosecha, dame que deje de llover porque ya se me está perdiendo la cosecha, dame que no haga frío, dame que no haga calor, dame, 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 dame. Y él exclama: el amor no es amado. Jesús no es amado. Es, de otra manera, la escena del milagro de los 10 leprosos. 10 curados, solo uno vuelve a dar las gracias. Lo que ve San Francisco es una fotografía de, quizá, el interior de tantos católicos practicantes, o por lo menos eventualmente practicantes, cuando vas a la ermita de la Virgen del Pueblo, en la romería, o cuando estás preocupado con una inquietud y vas a rezar y dame, 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 dame. El amor no es amado. ¿Quién va a dar gracias? ¿Quién va a ofrecerse? ¿Quién va también a pedir? Pero sobre todo a dar gracias y a decir: aquí estoy, cuenta conmigo. Lo poco que te puedo dar, mira que yo soy un inútil, un pecador, soy pobre, no tengo nada, pero tengo mi corazón. Aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. ¿Quién? Algunos, cierto, él por ejemplo, ¿no? San Antonio de Padua, que no sé si en ese momento estaba con él o estaba predicando en Padua ya, y otros, pero la inmensa mayoría, el interés. Una iglesia basada principalmente en el interés no tiene futuro. Ha sobrevivido 2000 años, pero no tiene futuro. ¿Por qué no tiene futuro? Porque ese no es el verdadero cristianismo. Es cierto que el Señor dijo: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Pero cuando solo uno de los 10 leprosos vuelve, él pregunta: ¿no han quedado curados los otros 9? Si tú tienes que decirle a un hijo, a un amigo: vamos a la iglesia a pedir, ¿no le estarás dando pistas para que él piense: qué religión tan egoísta? Solo saben pedir. Hablan de que es la religión del amor, pero ni siquiera aman a su Dios. No me interesa. ¿Y no será esta la causa por la que muchos se han alejado? No digo que todos los que se han alejado por esta causa. Estoy convencido de que la mayoría de los que se han alejado es porque la Iglesia pide mucho y les parece demasiado. Pero algunos no. Algunos han dicho: ¿pero qué religión es esta? Una religión de egoístas. No me interesa. El amor no es amado. Y ese es el inicio de la vocación nuestra, de los franciscanos de María. Partimos de ahí, de esa aparición, de esa visión que tiene, para decir: el amor no es amado, pero ¿y qué?
¿Ahora qué hago yo? El amor no es amado. Y eso lleva consigo a que mucha gente se aleje de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora te prometen en falso, pero te lo prometen, te prometen que te van a dar todo. Vótame y te daré. Vótame y te daré. Aún están esperando los de la Dana de Valencia, muchos de ellos por lo menos las ayudas. Anda que los de la situación de Andalucía no sé cuándo cobrarán. Es decir, pero ese siempre igual. Vótame y te daré, vótame y te daré. Y la gente se lo cree y no pasa nada. Es el egoísmo el que mueve a la gente. Y ese no puede ser el motivo que nos mueva a nosotros los católicos. Nuestro motivo, nuestra espiritualidad, lo que es auténticamente católico, genuinamente católico, y no estoy seguro si no se puede decir también exclusivamente católico, es el amor al amor, el agradecimiento. Dios nos amó primero, dice San Juan en una de sus cartas. Dios nos amó primero y por eso, añade, nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Dios nos amó primero. Una religión que no está basada en primer lugar, no en único lugar, pero sí en primer lugar, en el amor a Dios, en el agradecimiento al Dios que te ha dado la vida y que te ha dado todo, hasta su propia vida, para que puedas estar en el cielo. Esa religión no merece la pena ser considerada. Es una religión de egoísmo y para egoístas. Con eso no quiero decir en absoluto que no haya que acudir a pedir. Hay que pedir. Pedid y se os dará. Pero hombre, solo pedir, o sobre todo pedir, te retratas a ti mismo. Como Dios es infinitamente bueno, pues seguramente que te escucha porque te ama como un padre. Pero el dolor que le causas es que no le causa dolor un hijo a un padre cuando no se acuerda de él, pero un día tiene una necesidad. Papá, que no me llega para pagar la hipoteca, a ver si me puedes hacer un préstamo o darme un poco de dinero. Y el padre dice, llevas un año sin llamarme, pero te voy a ayudar. Pasa otro año, oye papá, que me voy de vacaciones, a ver si te puedes quedar con los niños. Oye, pero ya ha pasado otro año y no me has dicho ni felicidades, ni me has felicitado para Navidad, ni nada. Así somos nosotros. Esta no es la religión católica. La religión católica es la religión del amor, pero no solamente es la religión del amor de Dios, sino que es la religión del amor a Dios. A mí me gusta mucho que el Concilio Vaticano II insistiera tanto en el amor de Dios. Quizá porque era una reacción a un tipo de religión basada, no únicamente, ni mucho menos, pero sobre todo, al menos en determinadas predicaciones, en el temor. Y del temor se pasa al amor, pero el amor de Dios, sí, pero el amor de Dios sin amor a Dios se convierte en abuso de Dios o se puede convertir en abuso de Dios. Como Dios es tan bueno, puedo hacer lo que quiera. Como Dios es tan bueno, ¿cómo me va a condenar? Como Dios es tan bueno, a ver, un padre, ¿tú crees que un padre va a condenar a uno de sus hijos toda la vida, toda la eternidad? No, hombre, no. Haz lo que quieras, que no pasa nada porque Dios es tan bueno. La predicación del amor de Dios, si no va unida al amor a Dios, se ha transformado en muchas ocasiones en estos años en un abuso de Dios. San Francisco tiene esta segunda preciosa visión y pone en marcha la revolución del amor a Dios, que tampoco es que la pusiera en marcha como si fuera la primera vez, porque antes de él habían existido santos extraordinarios, pienso en un San Agustín, por ejemplo, que amaban a Dios y enseñaban a amar a Dios, pero él recibe esta visión y recibe esta misión, fruto de esta visión, amar al amor. Y este es el carisma particular que dentro de la familia franciscana tenemos los franciscanos de María. La imitación de María hablando de la misericordia y el amor a Dios, hablando del agradecimiento porque Dios tiene derecho a ser amado por nosotros. Última aparición. Esta, de nuevo, no tiene lugar en Asís. Está ya al final de su vida.
Muere muy joven, 44 años. Está al final de su vida, ha tenido un episodio terrible de salud. Desde su estancia en la cárcel a los 18 años quedó muy deteriorada su salud, y de hecho a los 44 años, incluso en aquella época, era una edad relativamente joven para morir. Este hombre, que sabe de sufrimiento físico, en sus avisos espirituales llama la atención que varias veces insiste de la necesidad de acompañar a los enfermos, porque él es un enfermo. Tiene un problema gravísimo, se va quedando ciego. Bueno, pues las cosas de la época, ¿verdad? Piensan que los cirujanos de entonces piensan que la forma de curar la ceguera era con un hierro candente sacado del fuego, y le queman el nervio por fuera. Vale. Él está aterrado delante de esto. Bueno, le reza: hermano fuego, no me hagas mucho daño, ¿no? Bueno, en esta ya etapa, no digo, no fue en los últimos días, pero ya en la etapa final, o sea, unos años antes de su muerte, él va de retiro, se retira a un lugar en lo que hoy es la Toscana, esa región central de Italia, que le había cedido para su uso uno de sus discípulos, un laico, el monte, un monte perdido. Si hoy está perdido, que es difícil llegar hasta allí, imaginaos en la Edad Media. Bueno, pues el monte es el monte Auvernia. Él se retira allí. Había varias chozas hechas por él y por sus compañeros, y era un sitio que le gustaba especialmente retirarse, y se retira allí a rezar, a encontrar un poco de paz. Él aconsejaba a sus frailes que hicieran 3 meses de evangelización itinerante, agotadora, pero que luego se retiraran 3 meses a recuperar fuerzas y a recuperar la unión con Dios. 3 meses de espiritualidad, de retiro, de ermita en comunidad, y 3 meses de 2 en 2 viajando para evangelizar. Se retira allí con Fray León. Es un sitio que yo, si alguno no ha ido y puede, os aconsejo visitar. Vivía como solía hacer. Había unas chozas, pero él solía vivir en una cueva, en un precipicio, porque él es un precipicio que da miedo. Y un día, rezando, en una gruta de aquella escarpada ladera, rezando, él hace esta oración: quiero pedirte una cosa, Señor. Quiero que me concedas la gracia de amar como tú, imitación de Cristo en el amor. No pide la gracia de hacer milagros. No pide la gracia de transformar las piedras en panes para curar a los hambrientos. Quiero amar como tú, porque ahí está incluido todo. En amar como Jesús está todo incluido, porque el que ama como Jesús da limosna. El que ama como Jesús perdona. El que ama como Jesús se pone en el lugar del otro. El que ama como Jesús ama a todos, y no solamente a los que le caen bien. Señor, te pido la gracia de amar como tú y de sufrir como tú. Cuando una persona no ha sufrido físicamente hablando, también se puede pensar espiritualmente, ¿verdad? Pues quizá, como no sabe lo que es, pues puede decir cosas, pero él sabía lo que era el sufrimiento. Y aún sabiendo lo que era el sufrimiento físico y espiritual, porque ya entonces su orden, su amada orden franciscana, estaba dividida. Él le pide a Jesús amar y sufrir como él, sufrir como tú. La imitación de Cristo en el amor y en el dolor. Pero vamos a ver cómo se puede pedir sufrir. ¿Cómo se puede pedir sufrir? Pero San Francisco no dice, quiero amar y sufrir. Dice, quiero amar como tú y sufrir como tú, que no es lo mismo. Amar como tú y sufrir como tú. ¿Es que no fue Cristo el que dijo en la última cena, amaos como yo?
poniéndose a él mismo como referente, como punto de imitación. Y no fue él el que después de la última cena demuestra en qué consiste ese amor, allí lavando los pies a los discípulos. Inmediatamente después, Huerto de los Olivos, juicio, flagelación, muerte en la cruz. Quiero amar como tú y sufrir como tú. Como Cristo, es decir, con un sentimiento redentor, colaborar, no suplir, como si fuera insuficiente la redención que Cristo nos da, pero sí colaborar. Cristo ha pedido colaboradores para la evangelización. Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Y también quiere colaboradores en ese llevar la cruz. San Pablo lo entiende y lo dice perfectamente: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Y eso, dicho por San Pablo, era mucho decir, Quiero sufrir como tú. Yo creo que lo de amar es más fácilmente comprensible, pero sufrir, se ponen los pelos de punta y la carne de gallina cuando piensas en eso. Después de eso tuvo el episodio del hierro candente que le quemaba la cara. Pero ¿qué hace el Señor? Se le aparece el Señor después de esta oración. Esa fue la visión más importante, porque ahí le ve a él. En Spoleto le oye. En San Damián le oye, está viendo hablar al crucifijo, pero oye. A la Virgen la ve. Después ve las iglesias del mundo, con la gente que acude solo a pedir. Pero por primera vez va a ver a Jesús. ¿Y cómo le ve? Le ve crucificado. Y dice, él lo cuenta luego, y lo recoge en los biógrafos, sobre todo Fray León, que vivía con él, que se le aparece Cristo con las alas de los serafines. Es decir, Cristo en el aire con las alas de los serafines. Y que de cada una de las llagas de nuestro Señor se desprende un rayo de luz que va directamente al cuerpo de San Francisco y le deja una herida allí donde estaban las llagas de Cristo. En sus manos, en sus pies y en su costado. Era la firma. El Señor pone su firma en San Francisco, por eso se le llama el Alter Christus, el otro Cristo. Porque por primera vez alguien recibe en su cuerpo los estigmas. Él ha pedido sufrir como Jesús para colaborar en la redención, no por amor al sufrimiento. No somos sádicos, no somos masoquistas. Tenemos que intentar evitar el sufrimiento del otro. Si no, seríamos unos sádicos. Y tenemos que intentar evitar nuestro propio sufrimiento. ¿Estás enfermo? Vete al médico. ¿Y si la medicina no actúa? ¿Ha muerto una persona y no resucita? ¿Y eso no es un sufrimiento horrible? ¿Qué es lo que está enseñándole el Señor a San Francisco y San Francisco a nosotros? Que el sufrimiento tiene un valor, que el sufrimiento no es basura, materia perdida e inútil, que el sufrimiento tiene un valor corredentor, de colaboración, no de, como insisto, como si Cristo necesitara algo para completar, aunque esa sea la frase que usa San Pablo. La redención de Cristo es necesaria y suficiente. Punto. Pero el Señor ha querido asociarnos. Cuando sufres, porque estás enfermo, porque eres anciano, porque eres pobre, porque tienes que pedir limosna, porque tienes que pedir ayuda. Cuando sufres, no eres un inútil. No os podéis imaginar la cantidad de correos que recibo de personas que están sufriendo por los hijos, por enfermedades, tantos.
Y muchos de ellos, que son franciscanos de María, ya dicen, ofrezco esto, ofrezco esto por mi hijo, ofrezco esto por la salvación de mi alma, ofrezco esto por mi patria, ofrezco esto. El sufrimiento tiene un valor. Es una moneda, la expresión no es quizá afortunada, pero para entendernos, es una moneda valiosísima. Es más valiosa que el oro puro. Se lo ofreces al Señor. La persona que sufre tiene un hilo directo con Dios en ese momento. El Señor le escucha de una manera privilegiada. El pobre es un bienaventurado. El enfermo es un bienaventurado. Hemos suprimido la cruz en nuestra religión. Y hemos transformado el cristianismo en una religión de petición para evitar sufrir y en una religión de éxito donde consideras que solo eres bendecido si eres un triunfador. Esta es la religión de Calvino, no la nuestra. Esta es la religión de la secta que llaman Pare de Sufrir, que tanto éxito tiene en Latinoamérica. No es la nuestra. No es que nosotros idolatramos la cruz. Repito, no somos ni masoquistas ni sádicos. Pero el Señor dice, el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Y esto es lo que entiende San Francisco en carne propia. Y esto es lo que pide. Quiero amar como tú y quiero sufrir como tú. No eres un inútil cuando eres un anciano. No eres un inútil cuando estás enfermo. No eres un inútil que no sirve más que para que los otros le ayuden y ganen méritos ante Dios cuando tienes que pedir limosna. Suprimir de nuestra religión el valor de la cruz es quitar una parte esencial de esta religión en la que creemos. San Francisco nos enseña el camino. A mí me tiemblan las piernas, Es decir, quiero amar como tú, bueno, pero quiero sufrir como tú, madre mía. Y siempre añado, pues por lo menos, Señor, en lo que sea inevitable. Y en todo caso, Señor, dame tú la gracia, dame tú la fuerza. San Agustín decía, Señor, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Si tengo que sufrir físicamente, me pongo a temblar. Pero dame, Señor, lo que pides y pídeme lo que quieras. Hoy contestaba a una señora, una franciscana de María, que está enferma de ELA. Ya sabéis cuál es esa enfermedad, ¿no? Te vas quedando paralítico y lo último que pierde la noción es tu cabeza. Ella está enferma de ELA. Me contaba cómo está abrazando la cruz ahí y ofreciéndola. Que no es una teoría. Si yo sufro, lo ofreceré. Está enferma de ELA. Está viendo la muerte avanzar en su cuerpo milímetro a milímetro y que de día en día pierde ya la capacidad de movimiento y de sensación en esto, en aquello que ayer podía mover, hoy ya no. Tenemos que hacer un cambio de mentalidad y de conversión. El más importante ante Dios no es el que tiene más dinero, no es el más culto que tiene más carreras. El más importante ante Dios es el que más ama. El más importante ante Dios es el que más se asemeja a Cristo, que ama y que muere crucificado. Así que con esta última aparición, con la que se cierra el ciclo de las apariciones, debemos quedarnos. Con temor y temblor, yo por lo menos lo tengo. Señor, quiero amar como tú, quiero amar como tú, quiero perdonar, quiero ser generoso como tú, quiero luchar por cumplir mis obligaciones e ir más allá de mis obligaciones, quiero amar como tú.
Y quiero sufrir como tú, para estar unido a ti y para colaborar contigo, desde mi pequeñez, desde esta vasija de barro en la redención del mundo. Que así sea. Hacemos ahora un momento de oración en silencio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima.